Padre, queremos darte muchas gracias en esta preciosa mañana, Señor, por tu eterno amor, por tu infinita misericordia, Señor, y por tu favor y tu gracia para con cada uno de nosotros, Dios eterno de los cielos. Gracias, Señor, por decirnos cada mañana, bendito Dios de la gloria, a través de cada circunstancia, Señor, que no estamos solos. Que tú estás, Señor, atento a cada una, Señor, de nuestras necesidades, de nuestras fragilidades, bendito Dios eterno de los cielos. Nunca, Señor, una prueba será más grande, Señor, que el despliegue de tu gracia para nosotros, Señor Dios de los cielos, salir de ella, bendito Padre celestial. Que tu palabra esta mañana, Señor Dios de los cielos, corra y que sea glorificada. Que tu palabra traiga luz y claridad a las mentes que están prisioneras y cautivas, Señor, que están en angustia, Padre, en desespero, bendito Dios de los cielos. Que esta palabra, Señor Dios Todopoderoso, alumbre el interior de nuestro ser y que podamos una vez más entender el destino y el propósito para el cual tú nos creaste y tú nos llamaste a nosotros. Que nos hagas conscientes día tras día de la necesidad de inquirir delante de ti, bendito Dios de la gloria. Que nuestros corazones se abran, Señor, cada vez más y más, Padre, a ti, precioso Dios eterno de los cielos. Que seas tú, Señor, en nosotros, la razón de ser, Padre, la esencia de nuestras vidas. Que con nuestras vidas, Señor, nosotros podamos mostrar y dar un testimonio vivo y contundente en tiempo real, Señor, del amor, de la bondad y de la misericordia de un Dios tan bueno como tú, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, durante todo este tiempo, Padre, y haznos conscientes cada vez más y más de ti, precioso Dios eterno de los cielos. Que mientras tu palabra es predicada, Señor, el interior del corazón, bendito Dios de la gloria, pueda ir siendo transformado, pero que también cada cuerpo, Señor, reciba tu sanidad, bendito Padre celestial. Gracias por darnos este tiempo, Señor, de estar en torno a ti y poderte expresar, Señor, como gente libre, Padre, estos cánticos desde nuestros corazones, bendito Dios omnipotente. Que día tras día, Señor, nuestros ojos, Señor, puedan ser levantados a ti, nuestros oídos, nuestros corazones, bendito Dios eterno de los cielos. Gracias por tu palabra, Señor, para nosotros hoy. Y que sea tu Espíritu, Señor, enseñándola y predicándola, bendito Padre celestial. Gracias por este regalo precioso que tú nos das de estar en torno a tu palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Bueno, muy bien, muy buenos días para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un gran abracito para todos ustedes. Y anhelantes y deseosos de poder recibir la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Hemos venido hablando acerca de, o el Señor más bien nos ha venido enseñando acerca de temas muy especiales como lo es Él, sobre la necesidad de entender esta gracia preciosa y también de poder ir comprendiendo que su palabra es una palabra de esperanza para cada uno de nosotros. Quiero que me acompañe por favor a la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo número 4. Habíamos hablado que íbamos a estar precisamente desarrollando esta temática hoy. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 4. Verso número 13 en adelante. Muy bien. Estamos ahí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, muy bien. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra del Señor está bendecida. Hace unos años se hizo una convención judío-mesiánica, donde la temática que estaban hablando o que desarrollaron esa vez tenía que ver sobre la pregunta: ¿por qué no era real el arrebatamiento? Y eso fue lo que desarrollaron durante toda esa temática. ¿Por qué no era real el arrebatamiento? Y desde luego eso generó polémica en aquellos que tenemos, por la luz de la palabra, la claridad, la certeza y la convicción de que este suceso realmente sucederá y realmente acontecerá para todos aquellos que abrieron sus corazones y respondieron a un amor y a una gracia tan extraordinaria que se nos fue dada a nosotros, el habernos el Señor encontrado y habernos salvado, no por nuestros méritos y virtudes, sino por su gracia. Fuimos salvos fue por su gracia. Usted no puede olvidar eso jamás en la vida. Usted y yo no tuvimos ninguna participación ahí. Fue gracia de Dios. Toda la gloria ha sido y será solamente para nuestro Señor por siempre y para siempre. El día que el pueblo del Señor esté recibiendo de Él esas coronas, no se quede con esa corona, porque esa corona no es para usted. Esa corona hay que rendirla a nuestro Señor en admiración, maravillados del Dios y del ser que dio su vida y que entregó todo su ser por cada uno de nosotros. En esa convención, entonces, desde luego hubo un gran debate frente al asunto. Y yo hubiera querido estar en esa. ¿Cómo no estuve yo en eso, por Dios santo? Pero tan bello que es el Señor, que su palabra es la que nos da a nosotros luz y claridad precisamente de todas estas verdades. El ministerio de Pablo en Tesalónica realmente fue un ministerio breve, pero fue evidente la proclama del evangelio en ese lugar, en el tiempo que Dios le permitió. Muchos de sus habitantes en Tesalónica lo que hicieron fue creer realmente en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ellos estaban esperando ese momento. No tenían mucha claridad, había siempre angustia en el corazón de cómo iba a suceder, cuándo iba a suceder, y Pablo por el Espíritu viene a darles luz y claridad, porque lo que Pablo les habla aquí es porque el Señor se lo reveló al corazón del apóstol para que ellos pudieran tener la certeza y la claridad sobre esto. Ahora, cuando se habla del regreso del Señor, de la venida del Señor, no se está hablando de la venida este arrebatamiento acerca del suceso y el evento de la segunda semana o la semana 70, que habló Daniel en Daniel capítulo 9, verso 27 en adelante. Este es un suceso que acontecerá antes de todo eso. Y sobre esto precisamente han habido muchas polémicas y muchos debates. Pero esos debates no deben de angustiarnos a nosotros, porque usted y yo tenemos la palabra profética más segura, a la cual cada uno de nosotros haríamos bien, como dijo el apóstol Pedro, en estar atentos y poder estar allí. Este tipo de palabra, como se terminó en el versículo número 18, debe de llevarnos a nosotros es a alentarnos los unos a los otros.
a afirmarnos en esta fe, a afirmarnos en este precioso evangelio, a abrazarlo y a vivirlo, desde luego a poder respirar su palabra. Este tipo de evento, como sucede en la actualidad, generó expectativa en la iglesia de Tesalónica. Ellos estaban con entusiasmo de que la manifestación de Cristo realmente se estableciera en cada una de sus vidas. Esa manifestación, la palabra que emplea el texto griego para manifestación es la palabra phaneró. Y phaneró dice hacer visible, que se haga real. Y cuando uno ha sido encontrado por esta gracia tan preciosa y hemos sido nosotros salvos con esta salvación tan maravillosa y elegidos, como el Señor dijo en Juan capítulo 15, verso 16, que no elegimos nosotros al Señor, sino que el Señor nos eligió a nosotros y nos ha puesto para que nosotros vayamos y demos fruto, manifestación, phaneró. El Señor que nos ha escogido a nosotros y nos ha salvado por gracia, el propósito de toda esta salvación, de haber sido nosotros elegidos por Dios, es para que cada creyente que se le ha notificado por el Espíritu esta salvación tan grande, entienda que sobre la faz de la tierra necesita caminar así, siendo una expresión, una manifestación, haciendo real en tiempo exacto esta salvación tan extraordinaria que a nosotros nos han dado, que a nosotros nos han otorgado. El verso 13 de ese capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, el Señor empieza diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Esa palabra ignorar no es la que aparece en el texto original. Nuestras versiones tienen ese texto, ignorar. La palabra que aparece en el texto original es otra y da la idea de no contender contra eso, contra lo que el Señor nos va a hablar a nosotros. O sea, Pablo está diciendo esto que les voy a hablar, que viene directamente del corazón del Señor, una palabra iluminada, revelada. Todos los oyentes y el pueblo del Señor, el Señor no quiere que no solamente no la ignoren, sino que no argumenten sobre esto. Y que nosotros sencillamente podamos creer. Y esa palabra creer ya la hemos aprendido nosotros, es la palabra apoyarnos en el Señor, en lo que el Señor hizo por nosotros. No es creer como un proceso de persuasión, yo creo, de manera religiosa, no. Ese creer es donde el creyente, en la acción del Espíritu, como dijo también Pablo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 18, de que nosotros nos apoyemos en lo que el Señor hizo por cada una de nuestras vidas y vayamos expresando esto tan precioso del corazón del Señor. El deseo de Dios con esta noticia tan grande y tan especial de este texto fue haberlos llevado a ellos a que sintieran gozo de ese momento, de esa venida, y a que sintieran esperanza cada día de sus vidas. Que al levantar o al abrir sus ojos cada mañana ellos pudieran saber que hay esperanza en el Señor, como la hay. Y el Señor dijo: no quiero que ustedes argumenten acerca de los que duermen. Y esa palabra dormir tampoco es la correcta en el texto. La palabra original es morir. Dormir en ese tiempo, como el contexto es acerca de resurrección, el arrebatamiento de alguna manera también tiene que ver con esa resurrección. Dormir lo emplean estas versiones como la esperanza que tiene un ser natural que en la noche se acuesta y se duerme y espera y anhela al otro día abrir sus ojos, amanecer. O sea, nadie se acuesta diciendo: Señor, máteme aquí. Una persona se acuesta en condiciones normales, esperando, siendo consciente o inconscientemente, de abrir sus ojos al otro día. ¿Sí? Es eso. Pero el texto que emplea el original no es dormir, sino morir. Morir. Y este morir con la esperanza de que una vez abramos nuestros ojos espirituales, estemos contemplando al ser más extraordinario, al ser más maravilloso, al ser más dulce,
a nuestro buen Dios y poderlo ver a Él, como el Señor dijo en su palabra, cara a cara. Cara a cara, poderlo contemplar a Él. Dice, para que no nos coloquemos tristes como los otros que no tienen esperanza. Desde luego, toda esa porción del verso 13 al 18 va precedida de lo que el Señor vino hablando acerca del versículo 1 al versículo número 12. Ese versículo número 12 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, del capítulo 4, dice, a fin de que os conduzcáis, como dice, honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esa palabra os conduzcáis es un término hebraico que tiene que ver con mi conducta, mi manera de yo poder caminar. Y eso es muy importante en la gramática bíblica nosotros poderlo entender. O sea, cuando aparece ese texto de cómo a fin de que os conduzcáis, está hablando de poder caminar y honradamente. La palabra habla es de el honor que hay, que existe a la hora de caminar como el Señor quiere. O sea, es un honor que después de que lo que nos han entregado y nos han dado a nosotros, la iglesia del Señor pueda caminar en honor, pueda caminar con respeto frente a lo que el Señor le ha encomendado. Y la obediencia a ese andar y a ese caminar, lo que va a hacer es traer una provisión. Por eso dijo el Señor allá, y no tengáis necesidad de nada. Cuando hay un pueblo que obedece, que se conduce honorablemente, con respeto sobre la faz de la tierra, en este andar, el Señor le promete a ese pueblo no faltarle nada. Porque la obediencia a ese camino trae como consecuencia y como producto un sustento y una provisión. Esto es lo natural. Cada vez que la obediencia a Dios y a su palabra es abrazada por el creyente, el Señor se compromete con ese creyente que está caminando honradamente, honorablemente delante del Señor, a que en cualquier área de su vida esa persona tenga el sustento y la provisión que esa persona necesita para que pueda continuar y seguir adelante. Y lo empalma entonces con el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que argumenten sobre los que mueren. Dicen los que mueren en Cristo, ¿no? Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Lo que sucedía en Macedonia, allí en Tesalónica, era la pregunta sobre qué es lo que sucede a los cristianos que mueren antes que el Señor venga. ¿Qué sucedió con todas esas personas desde el Antiguo Testamento? Ellos tenían esa congoja en su corazón, como inquietudes que surgen en nosotros. A mí me preguntan, ¿y nos vamos a ver allá con el abuelo? ¿Y nos vamos a ver allá con el tío? ¿Y nos vamos a ver allá con...? Bueno, ¿usted quiere saber eso? ¿Sí? ¿Quiere saber eso? Entonces esté muy atento a lo que el Señor hoy nos va a entregar. ¿Listo? Para que usted sepa ver de qué es lo que se trata, qué es lo que el Señor cuenta allí. ¿Listo? Entonces, ellos tenían ese interrogante. Su pregunta principal era eso. ¿Qué sucede a los cristianos que murieron antes? Todas esas personas que murieron allá. Recuerde que cuando el hombre tomó la decisión en el jardín de Edén, que ya sabemos que nosotros tomó, el Señor muestra ese cuadro de amor y de gracia viniendo Él a querer recuperar al hombre. Y le enseñó la manera correcta de acercarse a Dios. Y esa manera era a través de un sacrificio de sangre. En ese sacrificio de sangre el hombre sabía que era un pecador apartado de Dios y que al presentar ese sacrificio creía en la promesa de un redentor, de un salvador. O sea, ese sacrificio de sangre era un prototipo del verdadero sacrificio del Padre con el Hijo. En ese tiempo era una figura donde a través de la sangre de esos animalitos, el Señor les estaba mostrando que así va a ser
Y va a ser a través de un sacrificio de sangre. El autor a los Hebreos dijo, no sin sangre. Porque ahí hay una virtud que también hemos aprendido nosotros. Esa virtud nos perdona, recuerde de esa sangre. Esa virtud nos limpia a nosotros. Esa virtud nos justifica y esa virtud nos acerca a nosotros. Efesios 1:7 nos perdona. Primera de Juan 1:7 nos limpia. Romanos 5:9 nos justifica. Y Efesios 2:13 nos acerca al corazón del Señor. ¿Qué? La virtud de esa sangre. Entonces, ese era un prototipo precisamente de eso, del verdadero y más maravilloso de los sacrificios. Todas esas personas que murieron haciendo y practicando ese sacrificio, la incógnita de todos estos macedonios, esta gente en Tesalónica, era esa. ¿Qué va a suceder entonces con todas esas personas? Y el Señor lo registra y lo revela en su palabra. Cuando el Señor está en la cruz y muere allí y su sangre es derramada, el Señor con su sangre lo que hace es ir y redimir a todas esas personas que se encuentran allí en un lugar conocido como el Seol, recuerden, con dos compartimientos. Está el seno de Abraham y está también el Hades. En el Hades es un lugar donde fueron todas aquellas personas que despreciaron ese amor y que se tendrán que encontrar en el juicio final con el Señor. No así los del seno de Abraham, donde el Señor viene cuando murió en la cruz y con su propia sangre, ya no con la sangre de esos machos cabríos, ellos reciben. Son galardonadores de esta esperanza, porque esta es una palabra de esperanza para cada uno de nosotros. Esta es una palabra donde nosotros podemos sentirnos animados, alentándonos los unos a los otros. Todo aquel que murió en Cristo, todo aquel que muriera en Cristo hoy a la fecha, la verdad es que nunca morirá. El Señor, lo que le tiene preparado a ellos y a nosotros es algo muy glorioso y es algo único del corazón de nuestro Señor. Entonces en ese lugar, en el seno de Abraham, lo que hace Él es predicarle a todos los que estaban en el Hades, desde ese lugar. Desde el paraíso, seno de Abraham, perdón, lo que hace es predicarles a todos a ellos para que quede un testimonio, porque ellos están allá. No fue porque Dios pues quiso y se le dio la quiera. Desprecio a ese amor. Y hay a todas estas personas del seno de Abraham que murieron. Esas personitas, lo que hizo el Señor fue redimirlas, y el alma de cada uno de ellos se encuentra en la misma presencia de Dios, el alma de cada uno de ellos que murieron. Sus cuerpos desde luego están desaparecidos, sus cuerpos ya no existen, sus cuerpos físicos. El Señor habló en Tesalonicenses para hablarles a esas personas allá, que esas personitas, cuando el Señor venga, recuerden, no es segunda venida, la última semana que dijo Daniel 9:27, no. Antes de esa segunda venida sucederá este evento conocido como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. En ese arrebatamiento, cuando el Señor determine esto en el orden que ya vamos a estar considerando y viendo, todas esas personas que murieron, todas esas personas, el alma de cada uno de ellos que está en la misma presencia del Señor, se encontrarán con unos cuerpos perfectos, glorificados. A eso en teología se le conoce como un cuerpo del reino. O sea, el Señor les tiene un cuerpo del reino, y cuando cada una de esas almas se encuentren con esos cuerpos del reino glorificados, todos esos muertos, como dijo el Señor, resucitarán primero. Y si en ese tiempo estamos nosotros con vida, sucederá que primero acontecerá eso a ellos, y nosotros que estamos en vida, entonces el alma suya y mía será puesta en un cuerpo diferente, transformado en un cuerpo del
reino de Dios, para el reino de Dios es la expresión. Un cuerpo para el reino, no del reino, sino para el reino. Para el reino. O sea que usted tiene que animarse. Ese cuerpo le va a cambiar. Esa cara le va a cambiar. Su nariz no va a ser siguiendo la misma. Aunque yo digo al Señor que me deje esta nariz. Pero, ¿qué? Cuerpos perfectos, cuerpos glorificados, cuerpos para el reino. Cuerpos para el reino. Son los que nos van a entregar a cada uno de nosotros. Imagínate. ¿Ah? Imagínate eso tan especial. Dina, ¿usted cómo ve a su esposo? Mírelo. ¿Hermoso? No se alcanza a imaginar. ¿Eh? No se alcanza a imaginar. Cosa extraordinaria. Una cosa maravillosa que, como decía un amigo de mi esposa, mío, que ya partió con el Señor, dice, el cielo es un lugar de boquiabiertos. Y yo sí creo. Imagínate, Dina, Señor, este es mi esposo. ¿Y por qué no me lo dio así allá? Un cuerpo para el reino. Cuerpos para el reino. Donde el alma de cada uno de ellos se encontrarán esos cuerpos para el reino con esas almas que han estado delante de la presencia del Señor, esperando todo esto que el Señor habla allí. Dice el Señor en su palabra, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Está haciendo énfasis en esto que le estoy diciendo. ¿Qué traerá el Señor con ellos? Con Jesús, el alma de ellos. El alma de cada uno de ellos. ¿Sí? O sea que para el Señor no hay ningún inconveniente si esta persona murió electrocutada o la incineraron. Oh, pastor, es bueno que lo sepulten, es bueno que a uno lo cremen. Mire, eso no es problema para el Señor, porque el cuerpo que le tienen a usted preparado es un cuerpo para el reino. Sí, sobre eso hay debates también. Pero su alma y ese cuerpo para el reino se unirán. Y dice el Señor en su palabra, para estar con el Señor por siempre y para siempre. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, verso 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Esa palabra, hasta la venida del Señor, una vez más, no tiene que ver con ese segundo periodo de la semana 70 de Daniel, sino de este acontecimiento para nosotros, conocido como el arrebatamiento. Dice, porque nosotros, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de ¿qué? De mando, y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán. Esta trompeta, esto también es algo complicado de debatir. Puede ser literal una trompeta. Habíamos hablado hace unos días que el primer momento donde se da hincapié de este chofar, de esta trompeta, no solamente fue en Éxodo 19, en el Sinaí. Cuando la trompeta sonaba ese chofar para reunir al pueblo del Señor. O sea, esa es una parte interesante. Pero hay una trompeta, un chofar, y nos dimos cuenta que la primera mención que hace el Señor es cuando se establece el sacrificio que Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo Isaac. Génesis capítulo número 23, del 1 en adelante. Cuando Abraham va a matar a su propio hijo, a sacrificarlo, el cielo interviene. Y el cielo dice, Abraham, detente, el Señor, no mates a tu hijo, a Isaac, tu único a quien tú amas, porque ahora sé que me temes. Ustedes ya lo conocen. Y Abraham voltea a mirar hacia atrás y ve un carnero entrelazado por los cuernos. Y ese es el primer momento donde lo referente al chofar o a la trompeta se establece. Y eso dice
que el Señor habla y le dice desde el cielo la provisión que el Padre ha establecido para la humanidad no iba a ser Isaac. La provisión del cielo para la humanidad sería su Hijo Jesucristo. Siempre ha estado, siempre Él es eterno, el eterno Dios, el Dios todopoderoso que fijó un tabernáculo en la persona de Jesús de Nazaret, en Juan 1, verso 14. Aquel verbo se hizo carne y fijó tabernáculo dentro de nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, ese Dios, ese Cristo se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret. Y dice el Señor allí en su palabra, entonces, hablando de esa trompeta, es eso, tiene que ver con eso. No va a ser un toque de juicio, no va a ser, sino va a ser un toque de reunir a su pueblo. Porque todos aquellos que fuimos salvos por la gracia de Dios, no experimentaremos la ira de Dios. El pueblo judío que tendrá que enfrentar, a menos desde luego que acepte esta salvación tan poderosa, al Cristo, ellos tendrán que experimentar todo ese periodo de tribulación y de gran tribulación. Y de eso necesitamos aprender, de esos dos términos, tribulación y la gran tribulación. Ese pueblo que va a tener que pasar todo ese momento, todo ese tiempo allí, 2/3 de ese pueblo, con dolor lo digo, va a morir. 1/3 de ese pueblo se conoce como el remanente. A ese remanente el Señor le pone un sello para que en ese tiempo de los juicios y de la ira de Dios de Apocalipsis 8 y de Apocalipsis 9, que va a ser desatada sobre la tierra, a ese tercio de esos judíos el Señor los va a cuidar de esa ira, pero ellos no van a ser protegidos de la persecución. Ellos van a ser perseguidos hasta los tacos, pero en el juicio de Dios, la ira de Dios sobre la tierra, ese pueblo no experimentará eso. Dios los cuidará y los guardará, porque fiel es Dios a lo que les habló también a ellos. Nosotros la iglesia del Señor, entonces nos dice el Señor que los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que les dije, todos aquellas personas que los tesalonicenses allí tenían en su mente, bueno, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué es lo que va a suceder con ellos? El Señor ya nos habla a nosotros de qué se trata. Y dice verso 17, luego nosotros los que vivimos, si nosotros todavía estamos vivos en ese tiempo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos como arrebatados. Esa palabra arrebatados, tanto en el hebreo como aquí en el griego, la palabra aquí en el griego es la palabra arpazo. Arpazo no significa, escúcheme, que es que el Señor nos va a proteger a nosotros, nos va a guardar a nosotros en un lugar. Arpazo es que el Señor nos va a arrebatar, a quitar, a levantar. Nos va a levantar a nosotros de acá. Anoche que estuvimos en una actividad con mi cuñadita y su esposo, nos fuimos a ahogar bolos. Y a mí me impactaba ver los bolos allá. Es como si alguien los cogiera y los levantara. Y yo le dije al hijo mío, así va a ser el arrebatamiento, a Juan Daniel le dice. Le dije, así va a ser. Así como agarraron esos bolos, allá que ustedes desde la esquina los ven, que como que los levantan, así vamos a ser nosotros quitados de acá. Va a ser algo extraordinario.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. No es que el Señor nos va a guardar en un lugar, no. Que esta es la polémica que existió en esa conferencia judío-mesiánica. Arpazo nos van a sacar de acá, nos van a quitar a nosotros de acá, para que nosotros, con aquellos que habían muerto, que el Señor les dio un cuerpo para el reino, con sus almas se encuentren, ellos estén allá en las nubes, en el aire. Después nosotros, juntamente con ellos, nos encontremos ahí con el amor más extraordinario, más maravilloso, con el ser más sublime. Y así estemos todos nosotros por siempre con Él, en Él y para Él, para toda la gloria. Y así estaremos con el Señor por siempre. Y terminó esa palabra diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros, alentaos. Alejito, te animo con esa palabra. Te animo con esa palabra. Los animo con esa palabra. A los que nos ven los animo con esta palabra. O sea, nosotros necesitamos estarnos animando los unos a los otros con esto. El viernes, en la actividad que hacemos en la Clínica Meta, con los especialistas, reunimos a los especialistas, a los médicos, a los intelectuales. Entonces, le dije a un médico de ellos, con respeto, le dije, doctor, bueno, fulano, ¿qué le da a usted esperanza? O sea, ¿qué le provoca a usted? O sea, ¿qué le da a usted? ¿Qué le genera a usted esperanza? Me decía, el creer que el día de mañana o que hoy, me señalaba un paciente, este paciente se ha levantado de ahí. Se ha levantado de ahí. Y yo le dije, ese deseo que usted tiene no es un deseo suyo. Ese deseo se lo puso Dios a usted en su corazón, con todo lo que sabe y con todos los cartones que tenga. Ese no es un deseo suyo en su naturaleza, es un deseo de Dios, porque ese es el deseo de Dios, que Dios levante. Y había un paciente, se llama Guillermo, de 40 años, donde estaba casi que clínicamente muerto, y habían mandado a llamar a todo el equipo de los órganos para que los puedan quitar y los puedan donar. O sea, estaba más muerto que un muerto. Pero en lo que Dios permite hacer allí, se pregunta, ¿alguien oró? Y ya hay médicos que oran por él. Aquí está, no nos deja mentir, aquí está Andreita, ¿cierto mi Andreita? ¿Sí? ¿Le hicieron una qué? ¿Telemetría? ¿Sí? Ajá. Y lo vimos allá, ¿cierto? Reaccionar. No daban 5 pesos por él, pero el Señor es el dueño de la vida, el dador de vida. Y se oraba por él, oramos por él, ¿cierto, Andreita? Hasta que movió la mano y la metió aquí en el bolsillo mío, y le dije, pero déjeme lo que tengo en el bolsillo. Y entonces uno piensa en esto. Le decía, ¿qué le genera esperanza? Que todas estas personas sean levantadas. Este es el deseo de Dios en un corazón. Pero Dios va mucho más allá. El Señor dijo que todo aquel que creyó en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Mis amados del Señor, la muerte ya fue solucionada por Dios. Usted es un ser eterno viviendo en un cuerpo temporal, pero ese cuerpo temporal va a ser transformado por uno para el reino, para que usted y yo, si estamos o nos vamos, recuerden esta palabra de esperanza.
Usted es del Señor, le pertenece al Señor, fue diseñado por Dios, creado por Dios, para que estemos con el Señor por siempre y para siempre. Y escúcheme, si su abuelita murió con el Señor, le tengo buena noticia, allá está su abuelita esperándole. Y cuando luego está a decir, esa es mi abuelita, mire, ese es el hijo mío o la hija mía. ¿Se da cuenta? Porque este es nuestro buen Dios precioso y nuestro Dios maravilloso, alentados los unos a los otros. O sea, el propósito primordial de ese pasaje de Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, no es para enseñar un esquema profético que ha dado pie para que todos los seres humanos opinen sobre el asunto y confundan las cosas. El propósito de este tema es suministrar ánimo al pueblo del Señor, a los creyentes, que cada persona que muere con Cristo y en Cristo tiene absolutamente toda esperanza. El Señor dijo, para que ustedes no se coloquen tristes como los otros que no tienen esperanza. Esa consolación que se recibe allí tiene o se basa en lo siguiente. Número 1, los muertos serán resucitados. Los muertos serán resucitados y participarán en la venida del Señor por los suyos. Esto es algo poderoso. Esto es algo precioso del corazón del Señor. Cuando Cristo venga, 2, con los vivos, se reunirá para siempre con sus seres queridos. Hay esperanza. Pero yo quiero decirle a usted que frente a la maravilla de ese Cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros, usted por lo que menos va a preguntar es, ¿dónde está la abuela mía aquí? ¿Dónde está él? No. Uno frente a ese ser tan colosal y tan extraordinario, ¿sí? Todo realmente será en torno al Señor. Todos están con el Señor. Todos estarán con el Señor. Todos estaremos con el Señor por toda la eternidad. Juan capítulo 14. Y ahí está Jesús hablando acerca de eso, del arrebatamiento. Juan capítulo 14. Viene hablándoles el Señor a los suyos, a sus discípulos, porque se encuentran tristes. Él les viene diciendo una y otra vez que Él no va a estar con ellos, pero les ha prometido más adelante, o ahí en ese mismo capítulo, y en el capítulo 15, al Espíritu Santo de Dios. En esa angustia que ellos tienen y en esa preocupación que ellos tienen, el Señor en Juan 14, verso 1 les dice, no se turbe vuestro corazón, que era lo mismo que estaban sintiendo los de Macedonia, en Tesalónica. ¿Qué habían ellos? Turbación. ¿Por qué? Porque frente a esto, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y el Señor les está diciendo a sus discípulos allí, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Muy bien, présteme aquí toda su atención. Creer, una vez más, es apoyarnos en lo que Él hizo. Un corazón se turba y se angustia porque deja de apoyarse en lo que el Señor hizo y empieza a apoyarse en las fuerzas humanas de Él. Por eso se turba y se angustia y por eso quiere tomar decisiones que no son, aunque a Él le parezca que esas son las más correctas. Está tomando esas decisiones porque su corazón se turbó, y se turbó porque dejó de apoyarse en lo que el Señor ya hizo por Él. Por eso cree que es el esfuerzo de Él, es la capacidad humana,
Y todo lo que es del hombre a Dios le es extraño, porque Dios solamente ve en usted y en mí el esfuerzo que es en la gracia de Dios, en lo que se nos otorgó a cada uno de nosotros. Y dice el Señor: no se turbe ese corazón, apóyese en mí, apóyese también en Dios. Y miren la palabra de esperanza: en la casa de mi Padre. ¿Cuántas hay? Muchas moradas hay. ¿Cómo se encuentran ellos? Turbados. ¿Qué se necesita para la turbación? Una buena nueva. ¿Cómo estaba la iglesia de Tesalónica? Turbada. ¿Qué se necesitó? Una buena nueva. ¿Cómo se encuentra el mundo en la actualidad? ¿Cómo se encuentra su familia en la actualidad? Turbados. ¿Qué necesitan ellos? Una buena nueva. Ellos no necesitan que usted vaya y los coja Biblias allá y les hable del infierno y del fuego eterno solamente. Ellos necesitan una buena nueva, notificarles que el Señor los salvó, que el Señor vino, que el Señor dio toda su vida por ellos, que el Señor dio su vida en la cruz. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La palabra morada es la palabra moné. Moné es como un ámbito espiritual. Es algo con gozo, con placer real. Ese seno de Abraham que ahora estábamos viendo ya no existe. El paraíso, después de que Jesús le dijo a aquel hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso, jamás vuelve a existir eso. El Señor habla del cielo. Cuando el Señor dice en su palabra: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, es un ámbito espiritual de plenitud, de gozo, algo que esta mente no logra entender, no logra captarla. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dice: si así no fuera. Esa expresión, si así no fuera, lo que nos está diciendo es que es que seguro, fiel. O sea, si así no fuera, el Señor no lo hubiera dicho. Pero ¿sabe por qué el Señor lo dijo? Porque así es. Y una persona se turba es porque deja de apoyarse en el Señor. El Señor le dijo: no, sigas apoyando en Dios y en mí, porque en la casa de mi Padre ¿hay cuántas? Muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y les dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Ahí está hablando lo de Pablo a los tesalonicenses, el arrebatamiento. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, ¿qué es lo que anhela el Padre? Que usted y yo estemos donde Él está. Y para eso Jesús lo hizo todo posible para cada uno de nosotros. Cuando el Señor les hablaba de esto, Él usaba una figura conocida para ese pueblo, para el pueblo judío. Ya lo hemos aprendido. El novio de ese chico se iba con su padre, el padre con ese chico se iba hasta donde el padre de la que iba a hacer un desposorio, para convertirla más adelante en el tiempo determinado en su esposa. El padre con su hijo va hasta donde está el padre con la hija. Llevan una copa. El padre del hijo ve, el hijo le da la copa. Si el padre toma esa copa, lo que está diciendo es: hijo, esa es mi voluntad, ella es mi voluntad para ti. Tomaba la copa el padre, se la pasaba al hijo, el hijo decía: entonces si es tu voluntad, también será mi voluntad. Y ese cuadro es el mismo cuadro cuando Jesús se encuentra en Getsemaní, donde Jesús le está diciendo a su padre: Padre,
si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo mismo está sucediendo acá en lo terrenal, el desposorio. Este hijo se la pasaba a esta mujer, ella tomaba de esa copa y todos sabían que esa era la voluntad. Quebraban la copa como un ritual de cómo fue destruido el templo en el año 70 después de Cristo. Era toda esa figura allí. ¿Qué sucedía con el padre? Con el hijo de ese padre. El padre, aquí había toda una celebración. Se pagaba una dote. Los compromisos según la ley quedaban de que ella no podía fijarse en otro hombre, ni él en otra mujer. Si ella tenía relaciones sexuales antes del matrimonio, moría apedreada, lapidada. Entonces, el hijo con ese padre se iba a la casa de ese padre. Y en la casa de ese padre empezaba a construir las moradas para su esposa, para los hijos y los hijos de los hijos. Si ves, y por eso el Señor les está diciendo, con lo que ellos hacían, les está diciendo: en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que en el lugar donde yo estoy, también vosotros estéis. Y empezaba a prepararles allí todo eso. ¿Qué sucedía con la doncella? La doncella empezaba ya a prepararse, a tejer su vestido, a organizarse. Porque de vez en cuando venía un emisario diciendo: ¡ahí viene el novio! ¡Ahí viene el novio! ¡Ahí viene el novio! ¡Ahí viene el novio! Y todas las que estaban aquí, todas salían preparadas. Tenían que estar preparadas. Todas salían a mirar si el novio era la de alguna de ellas. Entonces, si era el novio de esta salía ya con él. ¿Qué hacían las otras? Seguían esperando y preparándose. ¿Cómo se preparaban? ¿Chismoseando? No, oye, ¿te acordás de aquella que? ¿Perdiendo el tiempo? No. ¿Amargadas, molestándole la vida al esposo? No. Esa sonrisa, Oscar, está como muy... Oscar, que es que siga preparándose, mi amor, sígase preparando. Ella estaba allá y seguía preparando su traje, su vestido, porque de vez en cuando venía ese emisario. El padre, el hijo no conocía ni el día ni la hora, como nadie conoce ni el día ni la hora del arrebatamiento. Nadie. Si le colocan una fecha, párese ese lugar y váyase. Nadie sabe el día ni la hora de ese suceso. En esta cultura, el hijo no sabía cuándo el padre le iba a decir a él: vaya por su novia para que la convierta en su esposa. Era el tiempo del padre. El padre le decía a ese hijo: bueno, hijo, ya llegó el momento. Vaya y dígale, y vaya y traiga a su novia para que la convierta en su esposa. Pero antes de que él le dijera, ese padre a ese hijo, el padre con anterioridad había hecho una invitación a las demás comarcas. Mi hijo se va a casar, mi hijo se va a casar, mi hijo esto, hay una boda y esto. Prepárense ustedes. Yo les mando a decir. Pues, cuando el hijo salía por su novia para convertirla en su esposa, el padre con anterioridad, que ya había hecho esa invitación, todos los invitados venían y estaban preparados para ese evento, para ese momento. Y estaban ahí, preparaditos. Cuando ese hijo iba por su novia para convertirla en su esposa, y él ya venía, ya estaba absolutamente todo organizado y preparado, como el Señor los dijo allí: voy pues y os prepararé lugar. O sea que cuando usted y yo estemos allá, usted se dará cuenta que todo ha estado listo, esperándolo a usted y a mí
para esto tan glorioso y tan maravilloso. Y la novia del Cordero, que es la iglesia, debe de estar en este tiempo preparándose, no perdiendo el tiempo. Aquí la novia, no solamente hablo de mujeres, sino de hombres y de mujeres. Debemos de estar preparándonos todo el tiempo. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ¿sí? Por eso tenemos que estar atentos. Las cosas que hay que ordenar, ordenarlas. Las vidas extramatrimoniales hay que ordenar. Los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Los que viven en unión libre, ordenen eso, por favor. Porque los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Los que se echan hombres con hombres y mujeres con mujeres, eso no es del agrado de Dios. Los que roban, los que mienten, eso no es del agrado de Dios. Por eso Dios nos está dando todo el tiempo para esto. Todas sus muestras de misericordia para esto. Porque del día y de la hora absolutamente nadie lo sabe, sino el Padre que está en los cielos. Por eso nosotros, la iglesia, necesitamos estar preparaditos, caminando pianito con el Señor, pidiéndole al Señor que nos dé la alegría de ordenarnos, de organizarnos en las diferentes áreas de nuestras vidas. Porque la novia, el Padre le dará la orden al Hijo, porque Jesús mismo lo dijo, solo el Padre conoce eso. El Padre le dará la orden a su Hijo Jesús de decir, vaya por su novia. Y cuando eso suceda, entonces acontecerá lo que Pablo le habló a los tesalonicenses y Juan 14 nos dice a nosotros, y también Mateo 24, y también muchos textos bíblicos, Apocalipsis capítulo 3. Esto no es solamente un texto, ¿no? Y tendremos que estar preparados para que se cumpla lo que el Señor nos dijo. Los que murieron en Cristo, entonces cuando venga el Señor vendrá con esas almas que estuvieron todo ese tiempo con el Señor. Y el Señor, que ya tiene un cuerpo para Él, reino, hará eso, una transformación. Nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. 1 Corintios 15 también habla de esto. En un abrir y cerrar de ojos, para que nosotros podamos encontrarnos con el Señor en las nubes o en el aire. Cuando habla del aire, habla de las nubes. Y así podamos irnos con Él y estar por siempre y para siempre. ¿Qué va a suceder acá mientras la iglesia esté allá? Lo espero este miércoles en este lugar. ¿Sí? O sea, deje la pereza. Tenemos que prepararnos, mis amados. Pero uno perezoso para congregarse, perezoso para la palabra, perezoso con excusas. No, mis amados. Vamos a estar ahí todos conectados con el Señor, pegados al corazón del Señor, para que veamos de qué es lo que se trata, de qué es. Entonces, mis amados, esta palabra que el Señor nos ha dado a nosotros no es para hacer un esquema profético y colocarle fechas a cosas que usted y yo desconocemos, como normalmente lo han hecho en la iglesia del Señor Jesucristo por más de 20 siglos. Este mensaje es para animarnos los unos a los otros con esperanza, con gozo, a prepararnos, a dejar las excusas, a dejar las cosas, a definirnos. ¿Dónde vamos a anclar nosotros? Los que se congregan en varios lugares, pues van a tener que tomar una decisión.
Señor, ¿dónde me voy a arraigar con mi casa y con mi familia, Padre? De una. ¿O qué estoy buscando yo, Señor? ¿Que me hablen qué? Y ahí es donde radica todo esto. Y ahí es donde Dios quiere que podamos ser conscientes nosotros, mis amados. Cristo se acerca y nosotros necesitamos estar gozosos, preparándonos. ¿Sí o no? Todos los días. ¿Sí? Todos los días. Entonces allá está ya sabe, ella preparándose. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Y cuando llega el domingo, no, qué pereza, a las 8 de la mañana. Y al llegar domingo, me sigo gozando. Me dirán, ¿por qué? Porque tengo a Cristo, que me ha dado la vida de gozarnos en Él. ¿Sí ven? Tenemos que prepararnos. Este no es un evangelio para sacarle la plata a la gente. Este es un evangelio para prepararnos. Las buenas nuevas de salvación. El evangelio de las inescrutables riquezas de Jesucristo. El evangelio de la gracia. El evangelio del Espíritu. El evangelio del Padre. El evangelio de Jesús. Para nosotros, mis amados. El evangelio que es santo. Un evangelio correcto. Un evangelio serio. Que quiere y demanda una iglesia seria. Una iglesia correcta. Que cada integrante de ese pueblo se prepare en el Señor, o nos preparemos en el Señor. Que dejemos de quitarnos del Señor. No, Dios quiere y tiene el control de tu vida. Dios puede darte fuerza y fortaleza cada día de la vida, para que tú puedas estar todo el tiempo y en todo momento. Jesucristo viene y nosotros necesitamos prepararnos con gozo, con alegría, con gozo, mis amados. Todo. Cada cosita en orden, pidiéndole al Señor. La prueba que usted está pasando, que está viviendo, no es mayor. Recuerden este tiempo, esta semana estuvimos en un tiempo de oración con esto, que la gracia que Él despliega a nosotros, para nosotros poder caminar en eso. Nunca la prueba será mayor que el despliegue de su gracia. Nunca. Nunca. Su gracia es todo lo que nosotros hemos recibido de Él, para nosotros poder cumplir el propósito de Él. El propósito de Él ha sido y será siempre ser la expresión de su Hijo en nosotros. Que Él se pueda ver a través de nuestras vidas, en todo tiempo y en todo momento y en toda circunstancia. Que el Señor nos dé la alegría de ser conscientes de esta preparación, de prepararnos con gozo, de que usted pueda estar trabajando en torno a esto, su casa, su familia, de ya dejar los reclamos, las cosas que tiene allá. Y no solamente llamar a su familia, sino darles ánimo, esperanza. Padre, quiero decirte algo. Jesucristo viene. Y quiero que sepas que lo que tenía en mi corazón ha sido puesto a un lado. ¿Por qué? Porque Él, todo lo que yo tenía, no solamente lo puso a un lado, sino que lo echó a lo más profundo del mar, lo olvidó. Entonces yo no soy quien para retener en mi corazón y retenerle a los míos, Señor, el placer de que vean un Padre que perdona, un Padre amoroso, un Padre tierno, Señor. Quiero que mis hijos vean, Señor, que ese Padre es un Padre perdonador. ¿Por qué? Porque el Padre de los cielos me perdonó a mí cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Se llama gracia de Dios. De eso se llama. Cada vez que nos reunimos, no venimos por una recompensa, mis amados, nosotros terrenal. No venimos para que, Señor, bueno, Señor, me están pasando los años, me estoy quedando como soltero, soltera. Señor, mira a ver qué hay por ahí.
No, 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 no. Usted y yo nos reunimos para darle gloria, exaltar, celebrar lo que fue hecho por nosotros en la cruz del Calvario, mis amados. ¿Se me entiende? Y si usted quiere una esposa o un esposo, pues sea una persona temerosa de Dios. Arréglese. Bonito, bonita, perfúmese. Algo especial. Un hombre, a usted mujer, que le muestre, este es un hombre temeroso de Dios. No, yo no lo dejo. Una mujer temerosa del Señor. Respetuosos de Dios. Matrimonios temerosos del Señor, respetuosos de Dios. Colaboradores temerosos, respetuosos del Señor. Donde Dios sea la pasión de cada una de nuestras vidas. Este miércoles, con la ayuda del Señor, yo estoy pendiente de un viaje a Cali y hoy me llamaron para lo de mi mamá. Estemos orando, por favor. Estemos orando. Les pido que nos apoyen mucho en oración con esto. Ya entran las quimioterapias y radioterapias de su cáncer. Y ahora, estando en la oficina, nos mandaron un avisito sobre eso. Todos juntos, de la manito de Dios, caminando en pos del Señor, apoyando, todos, continuando en esta gracia preciosa y maravillosa. Creo que va a estar un tiempo por fuera. Y usted necesita avanzar y continuar. Valorar. Y nosotros esperamos el apoyo de toda una congregación. De que estén ahí, mis amados. Conectaditos con Dios, pegados al corazón del Señor. Alentándonos los unos a los otros con estas verdades tan gloriosas, tan maravillosas. Cada día de la vida. Amén. Los animo con esta palabra. Jesucristo viene. No volveremos a experimentar dolor y nunca más volveremos a experimentar una lágrima sobre nuestro rostro. Habrá gozo eterno, gozo eterno, 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 eterno. Gozo eterno. Todo esto es ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Diga, para nosotros, la novia. Esa novia tiene que prepararse acá para ser la esposa ya. Atenta, 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 atenta. Percibiendo el corazón del Señor. Enamorada, enamorada del Señor. Padre, queremos darte muchas gracias en esta mañana. En el nombre precioso, maravilloso de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu amor eterno, tu cariño, tu bondad y por toda tu fidelidad, Señor. Por este tiempo precioso que tú nos permites de estar reunidos en torno a ti y a tu palabra. Gracias, Señor, por animarnos, por recordarnos, Señor Dios de la gloria, Padre, lo que pronto, Señor, acontecerá y sucederá, Señor. Queremos estar ahí, Padre, atentos a ti, abiertos a ti, dispuestos para ti. Queremos, Señor, darte gracias, Padre, por esta salvación tan grande y por el despliegue de tu gracia en nuestras vidas. Señor, es verdad que la fe toma lo que la gracia le ofrece. Señor, tú estás anhelando corazones, Señor, para ti, Padre, una novia con un corazón para ti, Señor. Es lo que tú estás deseando, Señor Dios de los cielos. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, a entender y a comprender, Señor, el destino y el propósito para el cual nosotros fuimos creados por ti, bendito Dios eterno de la gloria. Que tú nos des la alegría a nosotros de ser conscientes de esta preparación, Señor.
Que tú alumbres todo nuestro interior con la palabra tuya, Padre. Que tu palabra no sea negociada, Señor, precioso Dios de los cielos. Tú, Señor, anhelas cada uno de nuestros corazones. El Señor anhela tu corazón, preciosa iglesia de Dios. El Señor anhela tu corazón, tu corazón. Padre, tú que conoces lo que está en nuestros corazones, nuestras batallas, nuestras luchas, nuestros desaciertos, nuestros conflictos, todas esas cosas que están allí, nuestro desánimo, Señor, nuestras excusas. Hoy lo traemos delante de ti, Señor. Tú estás interesado en cada corazón. Y, Señor, es solamente, Padre eterno de la gloria, apoyarnos en ti. Lo único que tú pides de nosotros es que nos apoyemos en lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por esta salvación tan grande y por el evangelio de las inescrutables riquezas de nuestro Señor. Gracias por animarnos, Señor, en medio de un tiempo de caos, de conflicto, como se encontraban los corazones de aquellos discípulos en Juan 14 turbados, de aquella iglesia en Tesalónica turbados, Señor. Alentaos los unos a los otros con esta palabra. No se turbe vuestro corazón. Creed en mí, creed también en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo diría. Voy pues a preparar lugar, y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que en el lugar donde estoy, vosotros también estéis. Gracias, porque tu deseo ha sido siempre, Señor, tú en nosotros y nosotros en ti. Gracias por ese deseo de tu corazón. Ayúdanos y prepáranos cada día de la vida, en todo tiempo, en todo momento, en todas circunstancias, Señor. Padre, que el espíritu de esta palabra atraiga los corazones cada vez más y más a ti. Perdona nuestra fuerza humana para nosotros querer obtener lo que por gracia tú nos has dado, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a disfrutar de esto tan precioso, pero a prepararnos, Señor, a prepararnos. Lo hemos dicho una y otra vez, no es tiempo de perder el tiempo, Señor. Por favor, despierta a tu iglesia. Despierta a cada hombre, a cada padre de familia, a cada esposo, Señor, a esta verdad, Padre. Señor, coloca a estos hombres, afírmalos en ti, Señor. Colócalos como renombre en esta tierra, bendito Dios de la gloria. Hombres que entienden de qué se trata, Señor. Mujeres, esposas y madres, hijos, hijas, Señor, por favor, ayúdanos. Despiértanos, despierta a cada hogar, despierta a cada familia, despierta a cada matrimonio a ti, precioso Dios. Señor, perdónanos por acomodarnos tanto, Señor. Perdónanos, Señor, por ser tan temporales, bendito Dios de la gloria, por congregarnos por temporadas. Perdónanos, ayúdanos, por favor, afírmanos, Señor. Afírmanos, bendito Dios de los cielos, en tu verdad, Señor. Afírmanos, Padre, en la verdad, Señor, establecida en tu palabra. No es el capricho de un hombre, Señor. Señor, danos luz y entendimiento, por favor. Abrázanos, abrázanos con este evangelio glorioso y maravilloso. Y permítenos entender, oh Dios eterno de la gloria, que, Señor, muy pronto, Señor, nosotros experimentaremos, bendito Dios de la gloria, la transformación de estos cuerpos. Serán cuerpos para tu reino, Señor Dios Todopoderoso. Cuerpos transformados, perfectos, para poderte ver a ti, tal cual tú eres, Señor, y como eres, y así estar contigo por siempre, Señor. Que nos podamos alentar los unos a los otros con estas palabras.
Te lo pido, buen Dios, en Cristo Jesús. Amén, Señor.